Todo sucedió en cuestión de segundos. Recuerdo estar sentado en el mullido asiento de cuero del jet privado Citation X, revisando un informe financiero en mi tableta. Kirill, mi socio, dormitaba enfrente, arropado con una manta. Regresábamos a Londres desde una conferencia en Nueva York. Un vuelo rutinario, como decenas en los últimos años. Arseni, nuestro piloto con 15 años de experiencia, nos había informado apenas 5 minutos antes de que volábamos a una altitud de 11.000 metros y que el vuelo transcurría sin incidentes. En 3 horas y 50 minutos debíamos aterrizar en Heathrow. Tomé un sorbo de café de la taza de porcelana y volví a los números en la pantalla. Fue en ese preciso instante cuando el avión dio un bandazo repentino. El café se me derramó en la camisa, la tableta cayó al suelo. Aún no entendía qué estaba pasando cuando la voz alarmada de Arseni resonó por la cabina. «Señores, abróchense los cinturones. Tenemos un fallo técnico». Kirill se despertó. Sus ojos se abrieron de miedo. Ambos nos apresuramos a abrocharnos los cinturones de seguridad, pero el siguiente golpe fue tan violento que literalmente me levantó del asiento. La tableta salió volando por toda la cabina y se estrelló contra la pared. «¿Qué está pasando?», gritó Kirill, intentando abrocharse el cinturón. No tuve tiempo de responder. El avión se inclinó bruscamente hacia la izquierda y sentí cómo el estómago se me subía a la garganta. Empezamos a caer. Arseni intentaba gritar algo por el intercomunicador, pero las palabras se perdían en el rugido de los motores y el chirrido del metal. Vi por la ventanilla cómo las nubes pasaban a una velocidad increíble. Las máscaras de oxígeno cayeron del techo, balanceándose en finos tubos. «¡Pónganse las máscaras!», le grité a Kirill, tratando de alcanzar la mía. El tiempo se alargó. Cada segundo parecía una eternidad. Alcancé a ponerme la máscara y vi cómo Kirill hacía lo mismo. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados por el terror. A través de la ventanilla vi la superficie azul oscuro del océano, que se acercaba a toda velocidad. Pensamientos pasaban por mi cabeza a la velocidad de la luz. Mi esposa Anna, nuestra hija de 3 años, Sofía, mis padres, que me esperaban el fin de semana. ¿De verdad esto era el final? Arseni hizo el último anuncio. «Prepárense para un amerizaje forzoso. Adopten la posición de seguridad». Me incliné hacia adelante, abrazando mi cabeza con las manos. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía que iba a explotar. Kirill hizo lo mismo. Sus ojos se cruzaron con los míos por un instante. En ellos se leía entendimiento. Ambos sabíamos que las posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Los últimos segundos antes del impacto los recuerdo con una claridad espantosa. El chirrido del metal, el sonido de la sirena de emergencia, el olor a cable quemado y mi propia respiración entrecortada a través de la máscara de oxígeno. El golpe fue ensordecedor. El avión se estrelló contra la superficie del océano en ángulo y salí despedido contra el cinturón de seguridad con una fuerza increíble. Un dolor me atravesó el pecho. Las ventanillas se cubrieron instantáneamente de salpicaduras de agua. La cabina se llenó del sonido de metal desgarrándose. El agua entró a raudales casi de inmediato. Corrientes heladas irrumpieron por las grietas del fuselaje, empapando mis pies al instante. Intenté desesperadamente desabrocharme el cinturón de seguridad, pero los dedos no respondían por el shock y la adrenalina. «¡Kirill!», grité, viendo que mi socio ya se había liberado del cinturón e intentaba llegar a la salida de emergencia. El agua subía a una velocidad aterradora. En 20 segundos ya me llegaba a la cintura. El Citation X se hundía rápidamente en las oscuras aguas del Atlántico Norte. Finalmente logré liberarme. Me abalancé hacia Kirill, que ya había abierto la escotilla de emergencia. El agua entró a borbotones por la abertura, pero era nuestra única vía de escape. «¡Chalecos salvavidas!», gritó Kirill, señalando el compartimento debajo de los asientos. Sacamos frenéticamente los chalecos de color naranja brillante y nos los pusimos. El agua ya nos llegaba al pecho
y el avión seguía hundiéndose. No había tiempo para pensar en los pilotos. La cabina estaba completamente inundada. ¡Saltamos!, ordené, y juntos nos zambullimos por la escotilla abierta. El agua helada me quemó cada centímetro del cuerpo. No era solo frío, era una agonía. 4 grados Celsius, una temperatura en la que una persona sin protección solo puede sobrevivir unos minutos. Salimos a la superficie a 5 metros del avión que se hundía. El Citation X se hundía, creando un remolino que intentaba arrastrarnos hacia abajo. Remé desesperadamente, luchando contra la corriente, y vi cómo Kirill hacía lo mismo. Lo último que vi de nuestro lujoso jet privado fue la punta de la cola, desapareciendo bajo la oscura superficie del Atlántico. Y así, nos quedamos solos en medio del océano infinito. 2 hombres en chalecos salvavidas, rodeados de agua helada, a 800 kilómetros de tierra firme. El cielo estaba cubierto de pesadas nubes grises, el viento levantaba olas de varios metros de altura, y a lo lejos vi algo que hizo que mi corazón se encogiera aún más. Las siluetas blancas de los icebergs. Kirill respiraba con dificultad a mi lado, sus labios ya empezaban a ponerse azules por el frío. «Hemos sobrevivido», dijo con voz ronca, y en su voz se escuchaba no tanto alivio como la conciencia de que la verdadera lucha apenas comenzaba. Miré a mi alrededor, buscando algo a lo que agarrarme, y ahí lo vi. Parte del revestimiento del avión, un trozo de material compuesto de aproximadamente 2 metros por 1,5 metros que nos podría servir de balsa. «¡Allá!», grité, señalando el fragmento. «Tenemos que llegar hasta él». Nadar fue una lucha contra las olas. Cada movimiento en el agua helada nos robaba una cantidad increíble de energía. Cuando por fin alcanzamos la balsa improvisada, apenas nos quedaban fuerzas. Con enorme dificultad, nos arrastramos a bordo, jadeando y temblando de frío. «Tenemos que encontrar más restos», articulé con los dientes castañeteando. «Quizá un botiquín o algo». Kirill asintió, con el rostro contraído por el dolor y el frío. Miramos a nuestro alrededor, pero solo vimos pequeños fragmentos dispersos, nada útil. Miré el reloj. Un Breitling resistente al agua, regalo de mi esposa por mi 35º cumpleaños. Marcaba las 14:30. No quedaba mucho tiempo antes de que oscureciera. «¿Alguien sabe dónde estamos?», preguntó Kirill, abrazándose a sí mismo para intentar mantener el calor. Arseny dijo que sobrevolábamos el Atlántico Norte, a unos 800 kilómetros de Islandia, respondí. Pero no tengo ni idea de en qué dirección está Islandia ahora mismo. Guardamos silencio, conscientes de la magnitud de la catástrofe. A nuestro alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, solo se extendía el océano. Frío, implacable, dispuesto a arrebatarnos la vida al menor error. «El avión debería tener una baliza de emergencia», dije, tratando de aferrarme a una mínima esperanza. «Empezarán a buscarnos en cuanto se den cuenta de que hemos desaparecido de los radares». «¿Cuánto tiempo tardarán?», preguntó Kirill. No respondí. Los dos sabíamos que en esas condiciones contábamos con horas, si no minutos. La hipotermia en agua a 4 grados centígrados avanza rápidamente. De repente, divisé algo brillante, flotando a unas decenas de metros de nosotros. Un color naranja. «Mira», señalé a Kirill. «Parece un kit de emergencia». Nos intercambiamos una mirada. Para llegar hasta él, alguien tendría que volver a sumergirse en el agua helada. «Yo iré», dije, consciente de que cada segundo en el frío disminuía nuestras posibilidades de supervivencia. «No, intentemos remar juntos con este trozo», propuso Kirill. Comenzamos a remar con las manos, usando nuestra balsa improvisada como una canoa. El avance era lento, pero poco a poco nos acercábamos al objeto naranja. Cuando nos acercamos lo suficiente,
Comprobé que efectivamente era un contenedor de emergencia del avión. Kirill se estiró y lo subió a nuestra balsa. Con las manos temblorosas por el frío, abrimos el contenedor. Dentro había un auténtico tesoro. Una baliza de emergencia, bengalas, mantas térmicas, algo de comida y agua, un botiquín básico e incluso una pequeña balsa hinchable. Tenemos que inflar la balsa, dije, sacando el paquete compacto. Entre los dos, luchando con los dedos entumecidos, activamos el mecanismo de autoinflado. 30 segundos después, teníamos ante nosotros una pequeña balsa salvavidas de color naranja brillante, con capacidad para 4 personas. Con enorme alivio, nos trasladamos a ella, dejando que el fragmento del avión se alejara a la deriva por las olas. Dentro de la balsa hacía relativamente seco, y nos envolvimos de inmediato en las mantas térmicas. «Hay que activar la baliza», dijo Kirill, sacando el aparato del contenedor. Asentí, y le ayudé a encender la baliza de emergencia. Un pequeño indicador rojo se iluminó, señalando que el dispositivo estaba funcionando y transmitiendo nuestras coordenadas. «Ahora solo queda esperar», dije, mirando al cielo encapotado. A nuestro alrededor se extendía el océano sin fin, y en la lejanía, los icebergs blanqueaban, testigos silenciosos de nuestra catástrofe. El sol se hundía lentamente hacia el horizonte, prometiendo la pronta llegada de la oscuridad. Miré a Kirill. Su rostro estaba pálido, sus labios azulados por el frío, pero en sus ojos brillaba la determinación. «Saldremos de aquí», dijo, como si leyera mis pensamientos. «Hemos sobrevivido a la caída, sobreviviremos a esto también». Asentí, aunque en el fondo de mi alma sabía que nuestra verdadera lucha por la vida no había hecho más que empezar. Nos encontrábamos en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, y el océano no perdona los errores. A lo lejos se oyó un estruendo. Uno de los icebergs se había partido, lanzando un enorme bloque de hielo al agua. La ola resultante nos alcanzó al cabo de unos minutos, haciendo que nuestra pequeña balsa diera un bote sobre el agua. Era un recordatorio de que incluso ahora, que habíamos encontrado un refugio temporal, el peligro no había retrocedido ni un ápice. La oscuridad llegó de repente. Hace un minuto, el cielo gris se reflejaba en las aguas plomizas del Atlántico, y ahora nos rodeaba una negrura impenetrable. Solo las siluetas blancas de los icebergs en la distancia brillaban tenuemente, como barcos fantasmales. Nuestra pequeña balsa naranja se balanceaba sobre las olas. Dentro estábamos apretados, sentados, pegados el uno al otro, envueltos en mantas térmicas. Sin embargo, el frío penetraba en cada célula del cuerpo. La ropa mojada, a pesar de todos los esfuerzos por escurrirla, se pegaba a la piel, intensificando la sensación de frío penetrante. «Tenemos que comprobar lo que tenemos», dije, tratando de distraerme de los pensamientos sobre la temperatura del agua tras la fina capa de nuestra balsa. «Vamos a vaciar el kit de emergencia por completo». Kirill asintió y encendió una pequeña linterna impermeable que había encontrado en el contenedor. Su tenue luz creó una pequeña isla de visibilidad en medio de un océano de oscuridad. Metódicamente, desplegamos todo el contenido del kit de emergencia. La radiobaliza, ya activada, 6 bengalas de señalización, 2 mantas térmicas, que ya estábamos usando, un botiquín compacto, 10 paquetes de agua potable de 250 mililitros cada uno, 12 barritas energéticas, una pequeña multiherramienta, cerillas impermeables, una brújula y un espejo para señalización. «No está tan mal», dijo Kirill, pero su voz temblaba de frío. «Tenemos agua y comida». «Sí, pero hay que economizar», respondí. «No sabemos cuánto tiempo estaremos aquí». Miré el reloj. 21 horas y 15 minutos. Habían pasado casi 7 horas desde el accidente. 7 horas luchando por sobrevivir en mar abierto. «¿Crees que ya nos están buscando?», preguntó Kirill, frotándose las manos para intentar calentarse. «Deberían», asentí.
El Citation X no se comunicó en los puntos de control. Eso activa automáticamente el protocolo de búsqueda. Además, la radiobaliza del avión y nuestro transmisor de emergencia. Nos buscarán. Pero con esta oscuridad, entendía lo que pensaba. Por la noche, las operaciones de búsqueda y rescate sobre el océano son extremadamente difíciles. Incluso si los equipos de rescate ya están en el aire, las posibilidades de que detecten una pequeña balsa naranja en la inmensidad negra del océano son prácticamente nulas. Por la mañana, dije con firmeza. Por la mañana nos encontrarán. Ambos sabíamos que ese era el escenario optimista. Pero ahora el optimismo nos era necesario como nunca. De repente, la balsa se balanceó con fuerza. Las olas se intensificaban, y cada una de ellas hacía que nuestro frágil refugio saltara sobre la superficie del océano. «Se acerca una tormenta», dijo Kirill, escudriñando la oscuridad. Sentí cómo el corazón se me encogía de ansiedad. Una tormenta en mar abierto, en una pequeña balsa salvavidas, era un escenario de pesadilla. «Hay que prepararse», dije, intentando mantener la calma. «Comprueba que la lona esté bien sujeta». Inspeccionamos nuestra balsa, en la medida en que lo permitía la tenue luz de la linterna. La construcción era sencilla pero robusta. Un fondo hinchable con bordes, arcos hinchables que sostenían una lona impermeable. Lo principal era evitar que entrara agua. Las primeras gotas de lluvia golpearon la lona 20 minutos después. Al principio, escasas, luego cada vez más frecuentes, se convirtieron en un verdadero diluvio. El viento arreció, haciendo que la balsa se balanceara cada vez más. «¡Agárrate!», le grité a Kirill cuando una ola especialmente fuerte nos elevó y luego nos dejó caer con estrépito. Nos aferramos a las agarraderas especiales dentro de la balsa, tratando de mantenernos en su sitio. El agua empezó a filtrarse por pequeñas grietas en los puntos de fijación de la lona. Primero a gotas, luego en finos chorros. «Hay que achicar», ordené, buscando con qué hacerlo. Kirill encontró en el kit de emergencia un pequeño recipiente de plástico que utilizamos como achicador. Por turnos, achicábamos el agua, vertiéndola a través de una pequeña cremallera en la lona. Era una tarea agotadora. Tan pronto como terminábamos con una porción de agua, una nueva ola se abatía sobre la balsa, y todo volvía a empezar. La tormenta duró varias horas. Cada minuto parecía una eternidad. Las manos se entumecían de frío, los músculos dolían por la tensión, pero no podíamos detenernos. Nuestra vida dependía de ello. «Cuéntame algo», pidió Kirill en uno de los momentos de calma. «Lo que sea, solo para no pensar en el frío». Entendía que intentaba distraerse de los pensamientos sombríos. En una situación así, el estado psicológico era tan importante como el físico. «¿Sabes? Cuando mi hija Sofía tenía 2 años, empecé, mientras seguía achicando agua. Un día dijo que quería ser sirena. Mi mujer Ana le compró un disfraz con cola, y Sofía se negó a quitárselo durante un mes entero. Incluso dormía con él». Kirill sonrió débilmente. «Y mi Isabel en esa edad quería ser astronauta. Se pasaba el día con una cacerola en la cabeza en lugar de un casco». Continuamos intercambiando historias sobre nuestras familias, sobre anécdotas divertidas de nuestras vidas, sobre planes para el futuro. Esto no solo nos ayudaba a combatir el frío y el cansancio, sino también a apoyarnos mutuamente moralmente. De repente, Kirill se agarró el costado y gimió de dolor. «¿Qué pasa?», pregunté con preocupación. «No sé. Un dolor agudo en el costado. Quizá me rompí una costilla al caer». Saqué el botiquín y lo iluminé con la linterna. Dentro había medicamentos básicos, analgésicos, antiséptico, vendas, tiritas, un torniquete y varias ampollas con contenido desconocido. «Tómate esto», dije, entregándole a Kirill 2 pastillas de ibuprofeno y un paquete de agua. Se tragó las pastillas, haciendo una mueca de dolor. «Hay que comprobar si tienes otras heridas», dije. Estábamos en estado de shock.
La adrenalina podría haber enmascarado el dolor. Nos examinamos el uno al otro en la medida de lo posible en el estrecho espacio de la balsa. Kirill tenía una fuerte contusión en la zona de las costillas, posiblemente una fisura. Yo descubrí un profundo corte en el antebrazo, del que ni siquiera era consciente, y numerosos hematomas. Procesé mi herida con un antiséptico y la vendé. Después, ayudé a Kirill a colocarse un vendaje compresivo en las costillas para reducir el dolor al moverse. «Gracias», dijo cuando terminé. «Me siento mejor». La tormenta amainaba gradualmente. Las olas se hacían más pequeñas, la lluvia se convirtió en llovizna y luego cesó por completo. Pero el frío persistía. La ropa mojada, empapada de agua salada, parecía succionar los últimos vestigios de calor de nuestros cuerpos. «Tenemos que quitarnos la ropa mojada», dije, temblando. «Si no, vamos a pillar una hipotermia». Kirill asintió, y empezamos a desnudarnos. No fue tarea fácil. Cada movimiento era un suplicio para los músculos entumecidos. Nos quitamos todo hasta la ropa interior, escurrimos la ropa lo mejor que pudimos y la extendimos por el perímetro de la balsa, con la esperanza de que se secara un poco. Luego, nos abrazamos fuertemente, cubriéndonos con mantas térmicas. Era lo único que podíamos hacer para mantener el calor. «Vamos a sobrevivir», susurré, sin saber si intentaba convencer a Kirill o a mí mismo. «Vamos a sobrevivir, seguro». El cansancio llegaba por oleadas, los párpados me pesaban, pero tenía miedo de dormirme. El temor a no despertar era más fuerte que el agotamiento. «Hagámoslo por turnos», propuso Kirill, como si me hubiera leído la mente. «Tú duermes 2 horas, luego yo 2 horas. Así podemos estar atentos a la situación y descansar». Era un plan sensato. Miré el reloj. Eran las 3:45 de la madrugada. Faltaban varias horas para el amanecer. «Vale», acepté. «Yo duermo primero, luego me despiertas». Cerré los ojos, intentando relajarme. La balsa se balanceaba suavemente sobre las olas, y ese movimiento, extrañamente, me tranquilizaba. Lo último que recuerdo antes de caer rendido es la voz tenue de Kirill, canturreando una nana que probablemente le cantaba a su hija. Me desperté con una luz brillante que me daba directamente en los ojos. Mi primer pensamiento fue: «Los rescatistas nos han encontrado». Pero cuando mi vista se aclaró, comprendí que eran solo los primeros rayos del sol naciente, filtrándose a través de las nubes. Kirill dormía a mi lado, su respiración era regular. No quise despertarlo. Obviamente, no me había despertado para el cambio, decidiendo dejarme descansar. Era un gesto noble por su parte, pero arriesgado. Él también necesitaba reposo. Con cautela, eché un vistazo desde debajo de la lona de la balsa. El océano se extendía en todas direcciones hasta el horizonte. Las olas se habían reducido considerablemente después de la tormenta, y la balsa se balanceaba mucho menos. Los icebergs que habíamos visto ayer se habían alejado. Probablemente la corriente nos había arrastrado en otra dirección. Comprobé la radiobaliza. El indicador rojo seguía encendido, lo que significaba que el dispositivo funcionaba. Eso daba esperanza. Nuestra ropa solo se había secado parcialmente, pero aún así, estaba más seca que la noche anterior. Decidí vestirme. El sol comenzaba a calentar el aire, y en la manta térmica incluso hacía calor. Con cuidado, intentando no despertar a Kirill, me puse los pantalones y la camisa. El saco del traje decidí dejarlo secando. De poco me servía ahora. Kirill se despertó cuando estaba revisando las provisiones de agua y comida. «Buenos días», dijo con voz ronca, entrecerrando los ojos por la luz del sol. «¿Qué hora es?» «Las 7:30 de la mañana», respondí, mirando el reloj. «¿Cómo tienes las costillas?» «Me duelen, pero lo soporto». Se sentó con cuidado, haciendo una mueca. «¿Por qué no me despertaste anoche?» «Tú tampoco me despertaste a mí», sonreí. Los dos estábamos hechos polvo.
Kirill asintió y empezó a vestirse. Noté que le costaba moverse. El golpe en las costillas era claramente importante. Desayunemos, propuse, sacando 2 barritas energéticas y 2 bolsas de agua. Tenemos que mantener las fuerzas. Comimos despacio, saboreando cada bocado. Las barritas eran dulces y nutritivas, pero su tamaño dejaba mucho que desear. Cada una era más pequeña que mi dedo meñique. ¿Cuántas nos quedan?, preguntó Kirill, terminando de beber el agua. 10 barritas y 8 bolsas de agua, respondí. Si lo racionamos, nos da para varios días. Ambos entendíamos que, en una situación como esa, varios días podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Crees que nos encontrarán?, preguntó Kirill, mirando al cielo. Claro que nos encontrarán, respondí con seguridad. La baliza funciona, el tiempo ha mejorado. Hoy nos detectarán. Pasamos la mañana escudriñando el cielo en busca de aviones o helicópteros. Pero el cielo permaneció vacío. Solo las nubes flotaban lentamente sobre el océano. El sol se elevaba cada vez más, y pronto, el calor se convirtió en un problema. Sin sombra, en la balsa salvavidas, estábamos completamente expuestos a los rayos del sol. La piel empezó a enrojecerse y comprendí que corríamos el riesgo de sufrir quemaduras solares graves. Tenemos que crear sombra, dije, buscando una solución. Tiramos de una esquina de la lona para crear un pequeño toldo. Ayudó, pero solo parcialmente. El sol siempre encontraba la manera de alcanzarnos. El día se prolongó con una lentitud exasperante. El calor dio paso al fresco cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el horizonte. Y durante todo ese tiempo, no vimos ni una sola señal de una operación de búsqueda y rescate. ¿Será que la baliza no funciona?, preguntó Kirill con ansiedad, cuando el sol ya casi se había ocultado tras el horizonte. Revisé el dispositivo por 100ª vez en el día. El indicador rojo seguía encendido. Está funcionando, respondí. Solo que la zona de búsqueda es demasiado grande. Necesitan tiempo. Pero, en el fondo, empezaba a dudar. ¿Y si la corriente nos había arrastrado lejos del lugar estimado del accidente? ¿Y si la señal de la baliza era demasiado débil? ¿Y si, sencillamente, no nos estaban buscando en el lugar correcto? Me guardé esos pensamientos. Ahora era importante mantener una actitud positiva, no dejarse llevar por el pánico. Mañana, dije con firmeza. Mañana nos encontrarán. Kirill asintió, pero vi en sus ojos las mismas dudas que me atormentaban a mí. La segunda noche en el océano prometía ser tan dura como la primera. La temperatura del aire había caído en picado con la puesta de sol, y volvíamos a estar a merced de un frío penetrante. Nos preparamos para la noche, distribuyendo las guardias de forma más precisa que la víspera. Kirill haría la primera guardia de 4 horas, luego yo lo relevaría. Mientras miraba las estrellas que habían aparecido en el cielo nocturno despejado, pensé en mi familia. Anna seguramente ya sabría del accidente. ¿Qué estaría sintiendo ahora? ¿Qué le estaría diciendo a la pequeña Sofía? Esos pensamientos me causaban un dolor casi físico. Volveremos con ellas, dijo Kirill en voz baja, como si leyera mis pensamientos. Lo prometo. Volveremos. Asentí, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Luego cerré los ojos, intentando dormirme para recuperar fuerzas para seguir luchando por la vida. Nos esperaba otra larga noche en el océano abierto, y después de ella, la incertidumbre. Pero estábamos vivos, y mientras tuviéramos vida, también quedaba esperanza. El segundo día en el océano comenzó con el grito penetrante de una gaviota. Me levanté de un salto, sin dar crédito a mis oídos. ¡Una gaviota! Eso solo podía significar una cosa: tierra cerca. Kirill también se despertó y miraba al cielo con esperanza. ¿La ves?, preguntó, entornando los ojos por el brillante sol de la mañana. Escudriñé el cielo con la mirada,
pero no había rastro del ave. Quizás era solo una alucinación auditiva, causada por el desesperado deseo de ser rescatados. ¡Ahí está!, exclamó de repente Kirill, señalando hacia la derecha. Y, en efecto, a unas decenas de metros de nuestra balsa, volaba una gaviota a baja altura sobre el agua. Sus alas blancas destacaban sobre el cielo azul. «Tierra debe estar en esa dirección», dije, señalando en la dirección de donde había venido el ave. Escudriñamos el horizonte con atención, pero solo vimos el océano infinito, ningún indicio de tierra firme. «¿Quizás es una gaviota de barco?», supuso Kirill. «Pueden alejarse mucho de la costa, siguiendo a los barcos». Esta explicación parecía lógica, pero ¿dónde estaba entonces el barco? Seguimos observando al ave hasta que desapareció de nuestra vista. La esperanza que había surgido con su aparición empezó a desvanecerse. «Tenemos que comprobar nuestra posición», dije, sacando la brújula del kit de emergencia. La brújula indicaba que estábamos a la deriva en dirección noreste. Si era así, teóricamente nos dirigíamos hacia Islandia, o quizás Noruega. Pero sin un mapa ni conocimiento de las coordenadas exactas, esta información era de poca utilidad. «¿Cuánta agua y comida nos queda?», preguntó Kirill, haciendo una mueca de dolor en las costillas. Revisé nuestras provisiones: 8 paquetes de agua y 10 barras energéticas. «Si seguimos ahorrando, nos dará para 4 o 5 días más», respondí. «Pero tenemos que encontrar una forma de reponer las reservas». Kirill asintió y miró pensativamente al océano. «Peces», dijo al cabo de un minuto. «Podríamos intentar pescar». La idea era buena, pero ¿cómo hacerlo? No teníamos ni caña, ni anzuelos, ni cebo. «El multiherramienta», recordé. «Tiene un cuchillo y unas pinzas. ¿Quizás podamos hacer algo parecido a un arpón?» Sacamos el multiherramienta y lo examinamos. Era una herramienta de buena calidad con varias funciones: cuchillo, pinzas, destornillador, abrelatas e incluso unas tijeras pequeñas. «¿De qué hacemos el arpón?», preguntó Kirill, mirando a su alrededor. Me quedé pensando. En la balsa no había nada que pudiera servir como asta para el arpón, pero entonces se me ocurrió una idea. «Mi camisa. Podemos romperla en tiras y trenzar algo parecido a una cuerda. Luego atamos el cuchillo al borde de la balsa e intentamos golpear a los peces cuando se acerquen». Kirill me miró con duda. «¿Estás seguro de que quieres sacrificar la camisa? Por la noche hará frío». «Tengo otra chaqueta», respondí, «y una manta térmica. La camisa es más útil como material ahora mismo». Nos pusimos manos a la obra. Me quité la camisa y, con el cuchillo del multiherramienta, la corté en tiras largas. Luego empezamos a trenzar la cuerda, retorciendo las tiras de tela juntas. Era un trabajo laborioso, pero nos daba un objetivo, una ocupación que nos distraía de los sombríos pensamientos. Al cabo de 2 horas, teníamos una cuerda de unos 3 metros de largo. Atamos el cuchillo a un extremo, creando un arma primitiva para pescar. «Ahora hay que esperar a que el pez se acerque lo suficiente», dije, sumergiendo nuestra herramienta improvisada en el agua. La espera fue agotadora. El sol subía cada vez más alto y el calor se hacía insoportable. Nos turnábamos para vigilar el agua, listos para atacar en cualquier momento si veíamos un pez. El primer intento ocurrió alrededor del mediodía. Avisté un destello plateado bajo el agua. Un pequeño pez nadaba cerca de la balsa. Con un movimiento brusco, hundí nuestro improvisado arpón, pero fallé. El pez desapareció al instante en la profundidad. «¡Mierda!», solté, frustrado. «No pasa nada, habrá más oportunidades», me animó Kirill. «La próxima vez acertarás». Seguimos intentándolo durante todo el día, pero sin éxito. El pez era demasiado rápido o se mantenía a una distancia segura de la balsa. Al caer la tarde, estábamos ambos agotados y desanimados. Nuestra ración diaria había consistido en una sola barrita energética
y medio paquete de agua por cabeza. Estábamos economizando provisiones, conscientes de que el rescate podría no llegar tan pronto como esperábamos. «¿Quizá deberíamos usar una bengala?», sugirió Kirill cuando el sol empezaba a ponerse. «¿Y si hay algún barco cerca que no vemos?». Me lo pensé. Teníamos 6 bengalas y debíamos usarlas con cabeza. «Esperemos a que esté completamente oscuro», decidí. «Así la bengala se verá a mayor distancia». Kirill asintió, y continuamos observando el horizonte, buscando señales de barcos o aviones. Pero el océano permanecía desierto, igual que el cielo. Cuando llegó la oscuridad, preparamos una de las bengalas. Era un dispositivo sencillo. Bastaba con quitar la tapa protectora y tirar de la anilla. «¿Listo?», le pregunté a Kirill, sujetando la bengala sobre mi cabeza. Asintió, y tiré de la anilla. Sonó un chasquido, y una estrella rojo brillante se elevó al cielo, iluminando el océano a nuestro alrededor con una luz fantasmal. Ascendía cada vez más alto, dejando tras de sí una estela de humo, hasta que alcanzó su apogeo y comenzó a descender lentamente, aún brillando intensamente. Escudriñamos la oscuridad con atención, esperando ver una señal de respuesta. Pero cuando la bengala se apagó, a nuestro alrededor solo había una oscuridad impenetrable. «Nada», dijo Kirill en voz baja. Le puse una mano en el hombro. «Solo era la primera bengala. Todavía nos quedan 5. Y la radiobaliza funciona. Nos encontrarán». Pero con cada hora que pasaba en el océano, esa certeza se volvía más frágil. La noche fue fría. Sin la camisa que habíamos convertido en cuerda, sentía con especial intensidad los cambios de temperatura. La manta térmica ayudaba, pero no mucho. Era fina y estaba pensada más para un uso breve que para una estancia prolongada en condiciones extremas. Dividimos la noche en guardias de nuevo. Yo hice la primera, dejando que Kirill descansara. Su estado me preocupaba. El dolor en las costillas parecía intensificarse y cada vez se quejaba más con cada movimiento. Sentado en la oscuridad, escuchando el chapoteo de las olas contra los lados de nuestra pequeña balsa, reflexionaba sobre lo rápido que puede cambiar la vida. Hace solo 3 días, era un empresario de éxito, planeando nuevos proyectos, preocupado por las cotizaciones de las acciones y los informes trimestrales. ¿Y ahora? Ahora luchaba por sobrevivir en el océano abierto, y todas esas cosas que parecían tan importantes, de repente se habían vuelto absolutamente insignificantes. ¿Qué era lo que realmente importaba? Mi familia, Anna y Sofía. Los pensamientos sobre ellas me daban fuerzas, me hacían luchar, no rendirme. Tenía que volver con ellas, pasara lo que pasase. Alrededor de la medianoche, noté un extraño brillo en el agua. Al principio pensé que era el reflejo de las estrellas, pero luego me di cuenta de que el agua misma brillaba con una suave luz azulada. «Kirill», le llamé en voz baja, sin querer asustarlo con un despertar brusco. «Kirill, despierta. Mira esto». Abrió los ojos lentamente y se sentó, haciendo una mueca de dolor. «¿Qué pasa?», preguntó somnoliento. «El agua. Brilla». Kirill miró por debajo de la lona y soltó un suspiro de asombro. «Bioluminiscencia, plancton o algún otro organismo marino. Brillan en la oscuridad». El espectáculo era fascinante. Cada ola, cada movimiento del agua provocaba un estallido de luz azul, como si el océano estuviera salpicado de millones de pequeñas estrellas. «Precioso», susurré, olvidando por un momento nuestra precaria situación. «Sí», asintió Kirill, «la naturaleza es asombrosa. Incluso aquí, en medio de la nada, encuentra la manera de recordarnos su existencia». Nos quedamos sentados en silencio, observando este fenómeno natural. Era un momento de belleza y calma en medio del caos y la incertidumbre de nuestra situación. Después de un rato, Kirill se durmió de nuevo, y yo continué mi guardia. El plancton luminoso se disipó gradualmente,
y el océano volvió a ser oscuro e impenetrable. Miré el reloj. Las 2:15 de la madrugada. Unas horas más hasta el amanecer. Decidí no despertar a Kirill para el cambio de guardia. Necesitaba descansar más que yo. Su lesión era más grave, y la recuperación requería fuerzas. La noche se hizo interminable. Luché contra el sueño, pellizcándome de vez en cuando el brazo o salpicándome la cara con agua de mar fría. No podía permitir que nos durmiéramos los dos a la vez. Era demasiado arriesgado. Cuando los primeros rayos de sol tiñeron el horizonte oriental de rosa, sentí un enorme alivio. Habíamos sobrevivido a otra noche en el océano. Kirill se despertó con los primeros rayos del sol. Parecía más descansado, pero el dolor en las costillas, a juzgar por su mueca, no había desaparecido. ¿Por qué no me has despertado? ¿Te cansaste?, preguntó al notar mis ojos enrojecidos por el agotamiento. Necesitabas descansar, respondí simplemente. ¿Cómo tienes las costillas? Duelen, pero lo aguanto, dijo tocándose el costado con cuidado. Creo que al final es una fisura, no una fractura. Si no, sería peor. Desayunamos. De nuevo, una barrita energética y medio paquete de agua para cada uno. Las provisiones se agotaban y ambos éramos conscientes de que, si el rescate no llegaba en los próximos días, tendríamos que buscar fuentes alternativas de comida y agua. Tenemos que intentar recoger agua de lluvia, dijo Kirill mirando al cielo, si es que llueve. Asentí. Podemos usar el toldo como un embudo, dirigiendo el agua hacia las bolsas vacías. El plan era bueno, pero el cielo estaba despejado, ni rastro de nubes de lluvia. ¿Y el pescado?, preguntó Kirill. ¿Lo intentamos otra vez? Por supuesto, respondí sacando nuestro arpón improvisado. Pero tenemos que idear algo mejor. ¿Tal vez hacer una trampa? Discutimos diferentes opciones y decidimos probar un nuevo enfoque. En lugar de intentar arponear el pescado, creamos algo parecido a una trampa. Sumergimos parte del toldo en el agua, creando una pequeña bolsa, y pusimos dentro migas de la barrita energética. La idea es que el pez entre a comer y podamos levantar la tela rápidamente, atrapándolo, explicó Kirill. Era un método primitivo, pero valía la pena intentarlo. Nos turnamos para vigilar nuestra trampa improvisada, listos para tirar de la tela en cualquier momento. La primera suerte llegó alrededor del mediodía. Un pequeño pez plateado, no más grande que la palma de mi mano, se interesó por las migas y nadó hacia nuestra trampa. Kirill tiró de la tela con fuerza hacia arriba, y el pez quedó atrapado. ¡Lo tenemos!, exclamó con tal entusiasmo que parecía que había ganado el premio gordo de la lotería. Rápidamente agarré el pez antes de que saltara de vuelta al océano. Se retorcía en mis manos, resbaladizo y fuerte. ¿Y ahora qué?, preguntó Kirill, mirando nuestra captura. Era una buena pregunta. Podíamos comer el pescado crudo. En situaciones extremas es aceptable. Pero la idea no era muy atractiva. ¿Quizás intentamos secarlo al sol?, propuse. No será pescado seco del todo, pero algo es algo. Decidimos dividir el pescado en 2 partes. Una mitad la comimos cruda, superando el asco. Nuestros agotados organismos necesitaban proteínas. La segunda mitad la cortamos en tiras finas y las extendimos sobre el toldo para que se secaran. El sabor del pescado crudo era peculiar. Pero en nuestra situación era un lujo. Proteínas, sal, líquido, todo lo que el organismo tanto necesitaba. No está tan mal, dijo Kirill, tragándose el último trozo de su porción. Como sushi, pero sin arroz ni wasabi. Sonreí ante su intento de bromear. El humor era una buena señal. Significaba que aún no estábamos moralmente derrotados. Después de este pequeño éxito, volvimos a lanzar nuestra trampa, esperando una nueva captura. Pero no se acercó más pescado. Tal vez sintieron el peligro, o simplemente había pocos en esta parte del océano. El día se acercaba lentamente a la noche.
El sol comenzó a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo y el agua de tonos dorados y rosados. Sería una puesta de sol preciosa, si no fuera por las circunstancias. ¿Usamos otra bengala?, preguntó Kirill mirando el cielo que se oscurecía. Asentí. Sí, cuando esté completamente oscuro. Tal vez hoy tengamos suerte. Esperamos, observando cómo los últimos rayos de sol desaparecían tras el horizonte. Cuando llegó la oscuridad total, saqué la segunda bengala. Hagámoslo juntos, propuso Kirill, y agarramos el cordón al mismo tiempo. La bengala se elevó hacia el cielo, dejando tras de sí un brillante rastro rojo. Subía cada vez más, iluminando el océano a nuestro alrededor. Miramos fijamente a la oscuridad, esperando ver una señal de respuesta o las luces de un barco. Pero cuando la bengala se apagó, a nuestro alrededor solo había oscuridad de nuevo. Ninguna respuesta, ninguna señal de que alguien hubiera notado nuestra señal. Mañana, dije, intentando sonar seguro. Mañana nos encontrarán. Kirill asintió, pero vi la duda en sus ojos, la misma duda que me carcomía por dentro. Nos preparamos para la tercera noche en el océano. Las reservas de comida y agua disminuían, las fuerzas físicas se agotaban y la esperanza de rescate se volvía cada vez más fantasmal. Pero estábamos vivos, y mientras tuviéramos vida en nosotros, no íbamos a rendirnos. Me despertó la lluvia. Al principio eran gotas sueltas, golpeando el toldo de la balsa, pero pronto se convirtieron en un verdadero aguacero. Me desperté al instante, comprendiendo. Esta era nuestra oportunidad de reponer las reservas de agua dulce. «Kirill, despierta», sacudí a mi amigo por el hombro. «Lluvia. Tenemos que recoger agua». Abrió los ojos, evaluó la situación al instante y empezó a actuar. Rápidamente organizamos un sistema de recogida de agua. Tensamos parte del toldo como un embudo y dirigimos las corrientes que fluían hacia las bolsas vacías de agua potable. «Mantén el borde más alto», ordenaba, intentando maximizar la superficie de recogida. «Así». La lluvia se intensificó, convirtiéndose en un auténtico aguacero tropical. El agua fluía por el toldo a raudales, llenando nuestros recipientes improvisados. Trabajamos en silencio, concentrados, entendiendo lo importante que era cada mililitro recogido. Cuando se llenaron todos los paquetes, empezamos a beber directamente del toldo, tragando con avidez el agua fría de lluvia. Tras 3 días de racionamiento estricto, era una verdadera bendición. «Cuidado», advirtió Kirill. «No bebas demasiado rápido. El estómago podría no tolerarlo». Tenía razón, pero la sed era más fuerte que la precaución. Bebí y bebí, sintiendo cómo la humedad vivificante llenaba mi cuerpo agotado. La lluvia duró alrededor de 1 hora y después amainó gradualmente. Tuvimos tiempo de llenar los 8 paquetes vacíos y varios recipientes improvisados que construimos con trozos de mi camisa, enrollándolos en forma de cuenco. «¿Cuánta agua tenemos ahora?», preguntó Kirill cuando terminamos. Hice el cálculo. 8 paquetes llenos de 250 mililitros, más aproximadamente 1 litro en los recipientes de tela. Esto hace unos 3 litros. Con nuestra economía, nos bastará para una semana. Kirill asintió, con alivio reflejado en su rostro. El agua era crucial para la supervivencia, mucho más importante que la comida. Una persona puede vivir sin alimentos varias semanas, pero sin agua, solo unos días. Después de la lluvia, llegó una extraña calma. El océano parecía haberse tranquilizado. Las olas se hicieron más pequeñas y el cielo se despejó, revelando un abismo azul brillante. «¿Cómo están tus costillas?», le pregunté a Kirill, notando que se sujetaba el costado. «Igual», respondió con una mueca. «El dolor no aumenta, pero tampoco desaparece. Creo que es una buena señal». Asentí, aunque no estaba seguro. Sin la debida atención médica, incluso una simple fisura en una costilla podía complicarse. Pero, ¿qué podíamos hacer en nuestra situación?
Vamos a comprobar la radiobaliza, propuse, sacando el dispositivo. El indicador rojo seguía encendido, pero había algo extraño. Parpadeaba con menos frecuencia que antes. ¿Posiblemente la batería empezaba a agotarse? ¿Cuánto crees que le queda?, preguntó Kirill, notando mi preocupación. No lo sé, respondí sinceramente. En las instrucciones ponía que la autonomía era de 72 horas. Ya llevamos en el océano casi. Miré el reloj. 65 horas. Era una noticia inquietante. Si la radiobaliza dejaba de funcionar, nuestras posibilidades de rescate disminuirían drásticamente. Todavía tenemos bengalas, recordó Kirill. 4. Y un espejo para hacer señales. Asentí, pero ambos entendíamos que sin una búsqueda activa en nuestra zona, estos medios eran poco eficaces. Quizá deberíamos empezar a remar, propuso Kirill tras una larga pausa. Elegir una dirección con la brújula e intentar avanzar hacia tierra. La idea era audaz, pero arriesgada. No sabíamos con certeza dónde nos encontrábamos ni en qué dirección movernos. Además, nuestras fuerzas estaban al límite y las reservas de comida eran limitadas. Vamos a pensarlo, respondí. Primero tenemos que averiguar dónde estamos y hacia dónde nadar. Sacamos la brújula e intentamos orientarnos. Si suponemos que la corriente nos arrastró hacia el noreste desde el lugar del naufragio, Islandia debería estar en algún lugar al noroeste de nosotros. Pero eran solo conjeturas, basadas en información incompleta. ¡Mira!, exclamó de repente Kirill, señalando algo en el agua. A pocos metros de la balsa flotaba una gran medusa. Su cuerpo translúcido palpitaba suavemente, y largos tentáculos se extendían en la profundidad. «Bonita», dije. «Pero peligrosa. Mantente alejado de ella». «He leído que algunas especies de medusas son comestibles», dijo Kirill pensativo. «En Asia las consideran un manjar». Lo miré con dudas. ¿De verdad estás pensando en comerte una medusa? ¿Y por qué no? Se encogió de hombros Kirill. Es proteína. Y líquido. En nuestra situación no podemos ser quisquillosos. Tenía razón, pero la idea parecía arriesgada. ¿Cómo determinar si esta medusa en concreto era venenosa? ¿Cómo atraparla sin sufrir una quemadura de los tentáculos? Vamos a intentarlo. Me decidí tras un momento de reflexión. Pero tendremos mucho cuidado. Usamos nuestro arpón improvisado para acercar la medusa a la balsa, tratando de no tocar sus tentáculos. Luego, con cuidado, la levanté, usando un trozo de tela como protección. La medusa era más pesada de lo que esperaba y estaba compuesta principalmente de agua. La colocamos sobre el toldo y empezamos a examinarla. ¿Qué partes crees que se pueden comer?, preguntó Kirill. No tengo ni idea, respondí. Pero desde luego no los tentáculos. Ahí puede haber células urticantes. Cortamos con cuidado la campana de la medusa, evitando el contacto con los tentáculos. La densa masa gelatinosa no parecía apetitosa, pero, como había dicho Kirill, en nuestra situación no podíamos ser quisquillosos. ¿Quién es el primero?, pregunté, sosteniendo un trozo de medusa en la punta del cuchillo. Voy yo, dijo Kirill resueltamente y cogió el trozo. Con cautela se lo llevó a la boca, lo masticó lentamente y lo tragó. ¿Y bien?, pregunté impaciente. Casi insípido, respondió. Un poco salado. La textura es como gelatina muy blanda, pero se puede comer. Yo también probé un trozo. Kirill tenía razón. El sabor era apenas perceptible, principalmente salado, y la textura recordaba a gelatina blanda o a pasta muy pasada. Comimos aproximadamente la mitad de la campana de la medusa, dejando el resto para después. No fue la comida más deliciosa de mi vida, pero nos proporcionó los nutrientes y la hidratación necesarios. «¡Mira!», dijo de pronto Kirill, señalando al cielo. «¡Un avión!». Levanté la cabeza de golpe. Efectivamente, muy alto en el cielo se veía una línea blanca, la estela de un avión a reacción. Pero el aparato en sí estaba demasiado lejos como para que nos vieran.
No nos ven, dijo Kirill con decepción. Pero es una buena señal, repliqué. Significa que estamos en una ruta aérea. Quizás solo tengamos que esperar a que pase un avión que vuele más bajo. Preparamos el espejo de señales para estar listos para hacer señales si veíamos otro avión. Pero no divisamos ninguna otra aeronave aquel día. Al anochecer, el tiempo volvió a empeorar. El cielo se cubrió de nubes pesadas, el viento arreció, y las olas empezaron a crecer. Nos preparábamos para otra noche dura en el océano. ¿Crees que todavía nos están buscando?, preguntó Kirill, en voz baja, mientras nos refugiábamos de las primeras gotas de lluvia bajo la lona. No sabía qué responder. Habían pasado casi 3 días desde el naufragio. Las operaciones estándar de búsqueda y rescate rara vez duran tanto, sobre todo si no hay señales de supervivientes. Claro que nos buscan, respondí, esforzándome por sonar convencido. Somos gente demasiado importante como para que se olviden de nosotros. Kirill esbozó una sonrisa débil, pero vi que no se creía mis palabras. Yo tampoco. La lluvia se intensificó y se convirtió en una auténtica tormenta. El viento azotaba con furia la lona de nuestra balsa. Las olas crecían sin cesar y rompían por encima de los bordes. Tuvimos que volver a achicar agua para que la balsa no se inundara. ¡Aguanta!, grité cuando una ola especialmente fuerte nos embistió, a punto de volcar la balsa. Nos aferramos a las asas de los laterales de la balsa, esforzándonos por sujetarnos. El agua nos empapaba por todas partes, fría y salada, y nos arrebataba los últimos vestigios de calor de nuestros cuerpos exhaustos. La tormenta duró varias horas. Luchamos contra cada ola, contra cada ráfaga de viento, sin permitir que la furia de los elementos nos venciera. Cuando por fin la tormenta empezó a amainar, los dos estábamos agotados hasta la médula. «Lo hemos conseguido», exhaló Kirill, recostándose en el borde de la balsa. Asentí, incapaz de hablar por el cansancio. Tenía las manos llenas de rozaduras de achicar agua, los músculos me dolían y en la cabeza me pulsaba un dolor sordo. Pero estábamos vivos, y eso era lo más importante. La noche después de la tormenta fue sorprendentemente tranquila. El océano, como cansado de su furia, se había apaciguado y la balsa se balanceaba suavemente sobre pequeñas olas. El cielo se despejó y dejó ver millones de estrellas. Estábamos tumbados, mirando el cielo estrellado a través de la ventanilla transparente de la lona. La Vía Láctea se extendía sobre nosotros, brillante y cercana, como nunca se ve en la ciudad. «¿Sabes?», dijo Kirill en voz baja. «Si no fuera por las circunstancias, sería precioso». Entendía a qué se refería. Aquí, lejos de la civilización, del ruido y el ajetreo constantes, de las interminables llamadas y reuniones, había una belleza primigenia. Estábamos solos con la naturaleza, con su grandeza y su crueldad. «Cuando volvamos a casa», dije, «me tomaré unas largas vacaciones, pasar más tiempo con la familia. Quizá incluso nos vayamos a algún lugar remoto donde no haya cobertura ni internet». «Pero no en un yate», rió Kirill. «Creo que ya he tenido suficientes aventuras acuáticas para toda la vida». Reímos en voz baja, y esa risa, sincera y un poco amarga, fue como un bálsamo para nuestras almas exhaustas. No recuerdo cuándo me dormí. El cansancio hizo mella y me sumí en un sueño profundo y sin ensueños. Me despertó una luz brillante que me daba en los ojos. Lo primero que pensé fue: «Los rescatadores nos han encontrado». Pero otra vez, era solo el sol que se elevaba sobre el horizonte. El cuarto día en el océano comenzó con un descubrimiento desagradable. Nuestra baliza de radio había dejado de funcionar. El indicador rojo se había apagado y ningún intento de reiniciar el dispositivo funcionaba. «Se ha agotado la batería», constató Kirill, dando vueltas en las manos al aparato, ahora inútil. «¿Qué vamos a hacer?», reflexioné. Sin una baliza que funcione, nuestras posibilidades de rescate disminuían considerablemente. Solo nos quedaban las bengalas y el espejo.
Usaremos las bengalas con moderación, decidí. Una por la mañana, otra por la noche. Nos quedan 4, suficiente para 2 días. Kirill asintió, y preparamos una de las bengalas restantes. Tras esperar a que el sol estuviera lo suficientemente alto como para iluminar el océano a nuestro alrededor, lancé la bengala. Se elevó hacia el cielo dejando tras de sí una brillante estela roja. Miramos fijamente al horizonte, esperando ver un barco o un avión. Pero el océano permaneció desierto. Tenemos que ahorrar comida y agua, dije, revisando nuestras provisiones. Nos quedan 8 barritas energéticas y unos 3 litros de agua. Si lo racionamos, tendremos para 4 o 5 días más. ¿Y después?, preguntó Kirill en voz baja. No respondí. Los dos sabíamos que después sería muy difícil. El día se alargó tortuosamente. El sol quemaba sin piedad, a pesar de nuestros intentos de crear sombra. La piel, ya quemada en los días anteriores, dolía al menor contacto. Los labios se agrietaron por la sal y el sol, y los ojos lagrimeaban constantemente por la luz brillante que se reflejaba en el agua. Intentamos pescar algo más con nuestra trampa improvisada, pero fue inútil. O bien había pocos peces en esta parte del océano, o se habían vuelto más cautelosos. Hacia el mediodía, noté que Kirill se había puesto como aletargado y lento. Su habla era pausada y su mirada desenfocada. ¿Estás bien?, pregunté, preocupado. No sé, murmuró. Me da vueltas la cabeza. Y tengo náuseas. Le toqué la frente, y estaba ardiendo. Fiebre. Posiblemente una infección por la lesión en las costillas, o deshidratación, o una insolación. En nuestra situación, cualquiera de estas causas era probable y peligrosa. Ten, bebe agua. Le ofrecí un envase con agua de lluvia. Despacio, a sorbos pequeños. Bebió obedientemente, pero le temblaban las manos y parte del agua se le derramó en el pecho. Lo siento, balbuceó. No pasa nada. Le ayudé a tumbarse a la sombra del toldo. Necesitas descansar. Saqué el botiquín y encontré un antipirético. Le di a Kirill 2 pastillas y un poco más de agua. Esto debería ayudar, dije, aunque no estaba seguro. Pasé el resto del día cuidando de Kirill. Su estado mejoraba y empeoraba. A veces estaba consciente y podía hablar, y otras veces caía en un sopor, murmurando cosas sin sentido. Le refrescaba la cara y el cuello con agua de mar, intentando bajarle la fiebre. Le daba de beber en pequeñas porciones para evitar que vomitara. Le hablaba, le contaba historias, intentando mantenerlo consciente. Hacia el atardecer, su estado se estabilizó un poco. La fiebre había bajado y pudo comerse medio barrita energética. Gracias. Sonrió débilmente. No sé qué me ha pasado. Está todo bien, respondí. Lo importante es que te encuentres mejor. Pero entendía que era una mejoría temporal. Sin atención médica, sin una nutrición adecuada, ni unas condiciones favorables, su estado podía empeorar rápidamente. Al anochecer, lancé otra bengala. Se elevó al cielo, iluminando el océano a nuestro alrededor con una luz roja. Pero, como antes, no hubo respuesta. La noche fue fría. Kirill temblaba de escalofríos a pesar de la manta térmica y mi chaqueta, con la que lo cubrí. Me senté a su lado, apoyándole, compartiendo mi calor. Si no sobrevivo, dijo de repente, en uno de sus momentos de lucidez, dile a mi esposa e hija que las amé más que a nada en el mundo. Se lo dirás tú mismo, respondí con firmeza. Los dos saldremos de aquí, te lo prometo. Pero, en el fondo, no estaba tan seguro. Nuestra situación se volvía más desesperada a cada hora. Las provisiones menguaban, las fuerzas se agotaban, y la esperanza de rescate parecía cada vez más fantasmal. Miraba las estrellas, que brillaban en la infinita negrura del cielo,
y rezaba a todos los dioses en los que nunca había creído, pidiendo su salvación. No tanto por mí, sino por Kirill, cuya respiración se volvía más entrecortada a cada hora. Esa noche no pegué ojo, temiendo que, si me dormía, pudiera despertarme solo. El amanecer del quinto día nos recibió con niebla. Una espesa capa blanca envolvía el océano, limitando la visibilidad a unos pocos metros. La balsa parecía una pequeña isla en un infinito mar de leche. Kirill había pasado una noche agitada. La fiebre iba y venía, se retorcía en un duermevela, a veces gritando los nombres de sus seres queridos. Por la mañana se encontraba algo mejor, pero la debilidad era evidente. Apenas podía sentarse sin apoyo. «¿Cómo estás?», le pregunté, ayudándole a colocarse en una posición más cómoda. «He estado mejor», sonrió débilmente. «Pero aún no estoy dispuesto a rendirme». Examiné sus costillas. La zona del hematoma estaba hinchada y enrojecida. Posiblemente había comenzado una inflamación. Sin antibióticos y unos cuidados adecuados, esto podría convertirse rápidamente en un problema grave. «Hay que cambiar el vendaje», dije, sacando del botiquín el último vendaje limpio. Retiré con cuidado el vendaje viejo, intentando no causarle a Kirill más dolor del necesario. Debajo, la piel estaba caliente al tacto y enrojecida de forma antinatural. Signos evidentes de infección. «No tiene buena pinta, ¿verdad?», preguntó Kirill, al notar mi preocupación. «He visto cosas peores», mentí, colocando el nuevo vendaje. Lo importante es mantener la zona limpia, pero ambos entendíamos que, en nuestras condiciones, eso era prácticamente imposible. El agua salada, la humedad constante, la falta de medios elementales de higiene, todo esto creaba un entorno ideal para el desarrollo de una infección. Después de vendarle, revisé nuestras provisiones. La situación era crítica. Quedaban 6 barritas energéticas y poco más de 2 litros de agua. Si racionábamos al máximo, esto nos alcanzaría para 3 o 4 días más. «Tenemos que intentar pescar algo más», dije, mirando la capa de niebla que nos rodeaba. «O encontrar algo más comestible». Kirill asintió, pero era evidente que no estaba en condiciones de ayudar. Toda la responsabilidad de nuestra supervivencia recaía ahora sobre mí. Eché nuestra trampa improvisada al agua, pero la niebla hacía imposible ver lo que ocurría bajo la superficie. Tenía que actuar a ciegas, esperando tener suerte. Las 2 primeras horas no dieron resultado. Revisé la trampa periódicamente, pero seguía vacía. La desesperación empezaba a apoderarse de mí, pero ahuyenté esos pensamientos. Ahora no podía permitirme flaquear. La vida de Kirill dependía de mí. Alrededor del mediodía, la niebla comenzó a disiparse y la visibilidad mejoró. Volví a lanzar la trampa, esta vez usando como cebo las migajas de la última barrita energética que nos comimos. La suerte me sonrió media hora después. Un pececillo, apenas más grande que los que habíamos pescado antes, entró en la trampa. Rápidamente levanté la tela, atrapando mi presa. «¡Mira!», exclamé, mostrando la captura a Kirill. «¡La cena!». Él esbozó una débil sonrisa. «Estupendo». Ya empezaba a soñar con un filete al punto y puré de patatas. Me reí, contento de que su sentido del humor siguiera intacto. Era una buena señal. Volvimos a dividir el pescado en 2 partes. Una la comimos cruda, la otra la cortamos en tiras finas para secarla al sol. El pescado crudo ya no me daba tanto asco como la primera vez. Es asombroso lo rápido que uno se adapta a las condiciones extremas. Después de comer, decidí usar otra bengala de señales. Nos quedaban 2, y pensaba lanzar una ahora que la niebla se había disipado, y la otra por la noche. La bengala se elevó al cielo, dejando tras de sí un brillante rastro rojo. Miré fijamente el horizonte, esperando ver un barco o un avión. Pero, como antes, el océano permanecía desierto. «Quizás nos ha arrastrado lejos de las rutas marítimas», dijo Kirill pensativo.
O de las aerovías. Era bastante probable. En 5 días a la deriva, la corriente podría habernos alejado cientos de kilómetros del lugar del accidente. En ese caso, tenemos que tomar las riendas de la situación, dije con determinación. No podemos simplemente sentarnos a esperar el rescate. Saqué la brújula y empecé a estudiar sus indicaciones. Estábamos a la deriva en dirección noreste. Si nuestras suposiciones sobre la ubicación eran correctas, Islandia debía estar en algún lugar al noroeste de nosotros. Podríamos intentar remar hacia Islandia, propuse, usando el trozo de remo que vi ayer. Kirill me miró con escepticismo. ¿Estás seguro? Podría estar muy lejos, y apenas tenemos comida ni agua. ¿Qué alternativas tenemos?, repliqué. ¿Sentarnos aquí a esperar a que se nos acaben las provisiones? ¿O a que tu infección se agrave hasta ser crítica? Guardó silencio. Luego asintió. Tienes razón. Más vale actuar que esperar la muerte. Encontré el trozo que había visto antes. Era parte de algún panel de plástico del avión, lo suficientemente resistente como para usarlo como remo. Con una cuerda de mi camisa, lo sujeté al borde de la balsa. Yo remaré, le dije a Kirill. Tú descansa y recupera fuerzas. Intentó protestar, pero estaba demasiado débil para insistir. Le ayudé a acomodarse a la sombra del toldo y me puse manos a la obra. Remar con un remo improvisado era duro. La balsa era torpe, y la corriente y el viento a menudo nos desviaban del rumbo. Pero seguí obstinadamente, orientándome con la brújula y tratando de mantener la dirección noroeste. Después de 2 horas de remo continuo, tenía las manos llenas de ampollas, la espalda dolorida y los hombros ardiendo por la tensión, pero no me permitía parar. Cada metro recorrido en la dirección correcta nos acercaba al rescate. Tienes que descansar, dijo Kirill, observando mis esfuerzos. Te estás agotando. Estoy bien, respondí con terquedad, continuando remando. Pero la verdad era que estaba al límite. El agotamiento de 5 días en el océano, la falta de comida y agua, la tensión constante. Todo estaba pasando factura. Mis movimientos se volvían cada vez más lentos e imprecisos. Al menos bebe agua, insistió Kirill. Te estás deshidratando. A regañadientes, accedí a tomarme un respiro. Bebí un poco de agua, me comí media barrita energética y comprobé nuestra posición en la brújula. Realmente habíamos avanzado hacia el noroeste, aunque no tanto como esperaba. ¿Cuánto crees que falta para Islandia?, preguntó Kirill. Negué con la cabeza. No lo sé con certeza, posiblemente cientos de kilómetros, pero si seguimos moviéndonos en la dirección correcta, aumentaremos las posibilidades de cruzar una ruta marítima. Era una verdad a medias. En realidad, sabía que las posibilidades de llegar a Islandia por nuestros propios medios eran mínimas. Pero el movimiento nos daba un objetivo, una esperanza, y eso era tan importante para la supervivencia como la comida y el agua. Después de un breve descanso, volví a tomar el remo. El sol ya se inclinaba hacia el horizonte, pero decidí remar hasta que oscureciera, aprovechando cada minuto de luz. De repente, Kirill gritó, señalando algo en el agua. «Mira, hay algo ahí». Me giré y vi una silueta oscura que se movía bajo la superficie del agua a pocos metros de la balsa. Al principio pensé que era un pez grande, pero luego la silueta se hizo más clara. Era un delfín. «¡Un delfín!», exclamé con alivio. «Es una buena señal». Los delfines a menudo siguen a los barcos y se mantienen cerca de las rutas marítimas. Tal vez no estábamos tan lejos de la civilización como pensábamos. El delfín nadaba en círculos alrededor de nuestra balsa, a veces saltando fuera del agua, como si estuviera jugando. Este espectáculo nos llenó de esperanza y alegría, de las que tanto habíamos carecido en los últimos días. «Quizá nos lleve hasta el barco», dijo Kirill con esperanza. Sonreí. ¿Como en los cuentos infantiles? ¿Por qué no? Observamos al delfín durante 1 hora, hasta que desapareció en la profundidad. Su aparición nos levantó el ánimo,
y retomé el remo con nuevas fuerzas. Al caer la noche, habíamos avanzado, según mis cálculos, varios kilómetros en la dirección correcta. No era tanto como me gustaría, pero era mejor que nada. Lancé la última bengala al oscurecer. Ascendió al cielo, iluminando el océano a nuestro alrededor con una luz roja. Y de nuevo, ninguna respuesta. La noche fue clara y fría. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo negro, y la luna llena se reflejaba en la tranquila superficie del océano, creando un sendero plateado. Kirill dormía inquieto, despertándose a menudo por el dolor o las pesadillas. Me senté a su lado, apoyándolo y dándole de beber cuando lo pedía. Mi propio estado empeoraba. Mis manos estaban cubiertas de ampollas y rasguños de remar. Mis músculos me dolían y la cabeza me daba vueltas por el cansancio y la falta de comida. Pero no me permitía pensar en ello. Ahora era importante mantener la claridad mental y la determinación. Miré las estrellas, tratando de encontrar la estrella polar para orientarme mejor. Mis conocimientos de astronomía eran superficiales, pero recordaba que la estrella polar indicaba el norte. De repente, vi una luz en movimiento en el cielo. Al principio pensé que era una estrella fugaz, pero luego me di cuenta. Eran las luces de un avión. «Kirill», sacudí a mi amigo por el hombro. «¡Un avión! ¡Hay un avión!». Se despertó, parpadeando somnoliento. «¿Dónde?». «Ahí», señalé las luces en movimiento. Ambos miramos, conteniendo la respiración. El avión estaba lejos, pero claramente volaba en nuestra dirección. «No tenemos más bengalas», dijo Kirill con desesperación. «¡La linterna!». Recordé la pequeña linterna impermeable del kit de emergencia. Agarré la linterna y comencé a enviar señales SOS. 3 destellos cortos, 3 largos, 3 cortos. Una y otra vez, apuntando con el haz hacia el avión que se acercaba. El avión se acercaba. Sus luces se volvían cada vez más brillantes. Ambos gritábamos, agitando los brazos, aunque sabíamos que desde esa altura no nos oirían y dudaríamos que nos vieran. Pero entonces ocurrió un milagro. El avión comenzó a descender y a dar una vuelta sobre nosotros. «¡Nos han visto!», grité, sin poder creer mi suerte. «¡Nos ven!». Kirill se echó a reír, y en su risa había tanto alivio y alegría que sentí que las lágrimas se me saltaban a los ojos. El avión dio otra vuelta, descendió aún más, y vimos cómo se separaba de él un pequeño objeto con una luz roja parpadeante. «¡Un paracaídas! ¡Nos han lanzado algo!». El paracaídas descendía lentamente, llevado por el viento lejos de nuestra balsa. Me di cuenta de que tenía que actuar rápido, o podríamos perderlo. «Voy a nadar por él», dije resueltamente, quitándome la chaqueta. «No», intentó detenerme Kirill. «El agua está demasiado fría y la corriente es fuerte». Pero ya había tomado una decisión. Ese cargamento podría contener comida, agua, equipos de comunicación, todo lo que pudiera salvarnos la vida. «Puedo hacerlo», dije con seguridad. «Soy un buen nadador». Sin esperar más objeciones, me zambullí en el agua. El frío me invadió instantáneamente todo el cuerpo, cortándome la respiración. Pero me obligué a moverme, a nadar hacia el paracaídas, que ya había tocado el agua a unos 50 metros de nuestra balsa. Cada brazada consumía una enorme cantidad de energía. Los músculos, ya agotados por 5 días de lucha por la supervivencia, protestaban ante la nueva carga. Pero no me rendí, concentrándome en la luz roja que parpadeaba en el agua. Cuando llegué al cargamento, mis fuerzas estaban casi agotadas. Era un pequeño contenedor, sujeto al paracaídas. Lo agarré y comencé el camino de regreso a la balsa. El camino de regreso fue aún más difícil. El contenedor no era pesado, pero nadar con una sola mano, arrastrándolo, era extremadamente complicado. La corriente me arrastraba y varias veces perdí de vista nuestra balsa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi el toldo naranja de nuestro refugio.
Kirill estaba arrodillado, mirando fijamente a la oscuridad, y cuando me vio, comenzó a gritar de alegría. Los últimos metros fueron los más difíciles. Mis brazos y piernas estaban entumecidos por el frío, cada movimiento requería un esfuerzo increíble. Pero la idea de que en el contenedor pudiera estar nuestra salvación me daba fuerzas. Cuando finalmente llegué a la balsa, Kirill me ayudó a subir, a pesar del dolor en sus costillas. Estaba tan agotado que simplemente me quedé tendido, temblando de frío, incapaz de moverme. «Estás loco», dijo Kirill, envolviéndome con una manta térmica. «Pero lo hiciste». Abrió el contenedor, y dentro encontramos verdaderos tesoros. Una radio, varios litros de agua, latas de conserva, barras energéticas, un nuevo botiquín de primeros auxilios con antibióticos, bengalas e incluso un pequeño rastreador GPS. «Saben dónde estamos», dijo Kirill, encendiendo la radio. «Vendrán por nosotros». Sintonizó la frecuencia y pronto escuchó una voz. «Atención, náufragos. Es el servicio de búsqueda y rescate de Islandia. Si nos escuchan, respondan». Kirill presionó el botón de transmisión. «Los escuchamos. 2 supervivientes del Citation Ace siniestrado hace 5 días. Necesitamos asistencia médica». «Recibido», respondió una voz. «Tenemos sus coordenadas. Un buque de rescate llegará en 8 o 10 horas. Aguanten». Repito, aguanten. Nos miramos el uno al otro, incrédulos ante tanta suerte. 8 o 10 horas. Después de 5 días en el océano, eso nos pareció un suspiro. «Lo hemos logrado», susurró Kirill con los ojos llenos de lágrimas. «Hemos sobrevivido». Asentí, incapaz de hablar por la emoción que me embargaba. Realmente lo habíamos logrado. Superamos lo que parecía insuperable. Y pronto volveríamos a casa, con nuestras familias. El avión hizo otra vuelta sobre nosotros, parpadeó con las luces como despidiéndose, y se alejó. Pero ahora sabíamos que ya no estábamos solos. La ayuda estaba en camino. No dormimos aquella noche. Bebimos té caliente de un termo que encontramos en el contenedor, comimos fruta enlatada, y hablamos de lo que haríamos al volver a casa. Le di a Kirill antibióticos del nuevo botiquín, y pronto su fiebre empezó a bajar. Sus ojos volvieron a brillar, y su voz recuperó fuerza. Mirábamos las estrellas, ya no con desesperación, sino con gratitud. Cada minuto que pasamos en esa balsa, cada prueba que superamos, nos había cambiado para siempre. Pensaba en mi familia, en cómo abrazaría fuerte a Ana y Sofía cuando las viera, en cómo les contaría esta historia. La historia de cómo 2 hombres sobrevivieron en el océano, entre icebergs, con una temperatura del agua de 4 grados centígrados, a 800 kilómetros de tierra firme. La historia de cómo la cercanía de la muerte nos enseñó a valorar la vida. El amanecer del 6º día en el océano fue lo más hermoso que jamás había visto. El sol se elevaba lentamente por el horizonte, tiñendo el cielo y el agua de delicados tonos rosados y dorados. Pero, a diferencia de los días anteriores, este amanecer traía no solo calor y luz, sino también la esperanza del rescate. Kirill y yo estábamos sentados en la balsa, envueltos en las nuevas mantas térmicas del contenedor de salvamento, mirando hacia el este, de donde se suponía que vendría el buque de rescate. La noche había transcurrido sin incidentes. Mantuvimos contacto con el servicio de búsqueda y rescate a través de la radio, informando de nuestro estado y recibiendo noticias alentadoras sobre la inminente ayuda. «¿Crees que ya estén cerca?», preguntó Kirill, sorbiendo té caliente del termo. Miré el reloj. Las 6:30 de la mañana. Habían pasado unas 8 horas desde que el avión nos encontró. «Deberían estar cerca», respondí. «Dijeron 8 o 10 horas, así que en cualquier momento». Kirill parecía mucho mejor después de la noche con antibióticos y comida decente. La fiebre había bajado y sus ojos habían recuperado la claridad. Pero sabía que su estado todavía requería atención médica.
Necesitaba que le revisaran las costillas y era posible que aún tuviera una infección. Yo mismo me sentía agotado, pero feliz. Los músculos me dolían después de nadar ayer para alcanzar el contenedor. La piel estaba quemada por el sol y cubierta de sal, pero todo eso me parecía insignificante comparado con la perspectiva de volver pronto a casa. «¿Sabes?», dijo Kirill pensativo, mirando al horizonte. «Después de esto no podré volver a la vida de antes. Algo en mí ha cambiado para siempre». Entendía a qué se refería. En estos 6 días en el océano, habíamos vivido lo que la mayoría de la gente no experimenta en toda su vida. Habíamos mirado a la muerte a la cara, luchado por cada respiración, por cada minuto de existencia. Y eso no podía dejar de marcar nuestras almas. «Yo tampoco», respondí. «Pero creo que es para mejor. Apreciaremos lo que antes dábamos por sentado». Kirill asintió. «Sí, exacto. ¿Sabes? Todos estos años he estado posponiendo la verdadera vida para después. Trabajaba 16 horas al día, me perdía los cumpleaños de mi hija, olvidaba los aniversarios de boda. ¿Todo para qué? ¿Por cifras en la cuenta bancaria?». Escuchaba en silencio, dándome cuenta de que yo mismo era igual. Un hombre de negocios siempre ocupado, siempre corriendo de un lado para otro, para quien la familia a menudo quedaba en segundo plano. «Cuando vuelva a casa», continuó Kirill, «me tomaré unas largas vacaciones. Pasar tiempo con Elena y Lisa. Tal vez las lleve al viaje con el que Lisa siempre ha soñado, a Japón, a ver florecer los cerezos». «Suena maravilloso», sonreí. «Y yo, tal vez, por fin construiré esa casita en las montañas de la que Anna y yo hablamos desde que nos casamos. Un lugar donde apagar los teléfonos y simplemente estar juntos». Seguimos compartiendo planes para el futuro, y con cada minuto esos planes se volvían más reales, más tangibles. Ya no eran sueños, sino pasos concretos que íbamos a dar en cuanto volviéramos a la civilización. De repente, la radio cobró vida. «Atención, náufragos. Habla el buque de rescate, Odin». Nos acercamos a sus coordenadas. Tiempo estimado de llegada, 30 minutos. Confirmen la recepción del mensaje. Kirill agarró la radio. «Recibido, Odin. Los estamos esperando. 2 supervivientes, 1 necesita asistencia médica». «Entendido», respondió la voz. «El equipo médico está listo. Aguanten, ya estamos cerca». Nos miramos el uno al otro, incapaces de contener una sonrisa. 30 minutos. Tan solo 30 minutos, y nuestra pesadilla se acabaría. «Tenemos que prepararnos», dije, empezando a recoger nuestras escasas pertenencias. Empaquetamos cuidadosamente todo lo que pudiera servir como prueba de nuestra estancia en el océano. Un arpón improvisado, una cuerda hecha con mi camisa, recipientes caseros para agua. No eran simples objetos, sino símbolos de nuestra lucha por la supervivencia, testimonios materiales de lo que habíamos pasado. El tiempo pasaba a cámara lenta, angustiosamente lento. Cada minuto parecía una hora. Escudriñábamos el horizonte, con la esperanza de divisar la silueta de un barco acercándose. Y entonces, por fin, lo vimos. Primero un puntito en el horizonte que iba creciendo gradualmente, convirtiéndose en la nítida silueta de un barco. «¡Ahí están!», exclamó Kirill, señalando la embarcación que se aproximaba. «¡Están aquí!». Empezamos a agitar los brazos, aunque sabíamos que ya nos habían visto. Era simplemente un reflejo, una expresión de nuestra alegría y alivio. El barco se acercaba, y ahora podíamos distinguirlo con todo detalle. Era una moderna embarcación de salvamento, equipada con todo lo necesario para operaciones de búsqueda y rescate. En el casco se leía Odin y ondeaba la bandera de Islandia. Cuando el barco estuvo a unos 100 metros, vimos gente en cubierta preparando una lancha de salvamento. Al cabo de unos minutos, la lancha fue botada y se dirigió hacia nosotros. En la lancha había 4 personas, 2 con uniformes de salvavidas y 2 con batas médicas.
Se acercaron rápidamente a nuestra balsa. «Buenos días, señores», gritó uno de los salvavidas en inglés con un marcado acento. «Estamos aquí para llevarlos a casa». Esas simples palabras me hicieron sentir un nudo en la garganta. A casa. De verdad estábamos volviendo a casa. Los salvavidas nos ayudaron a subir a la lancha. Kirill hizo una mueca de dolor al ser trasladado, y los médicos empezaron a examinarlo de inmediato. «Sospecha de fractura de costillas e infección», dijo uno de ellos. «Necesita hospitalización urgente». También me examinaron a mí, constatando deshidratación, quemaduras solares y agotamiento general, pero en general mi estado se consideró satisfactorio. La lancha puso rumbo de vuelta al barco. Miré hacia atrás, a nuestra balsa, una pequeña isla naranja en el inmenso océano que había sido nuestro hogar y refugio durante 6 largos días. Por extraño que parezca, sentí algo parecido a un afecto por ese trozo de goma y tela inflable. «¿Podemos quedarnos con la balsa?», le pregunté al salvavidas. «¿Cómo?». «Como recuerdo». Él sonrió comprensivamente. «Por supuesto. La subiremos a bordo». Cuando llegamos al barco, nos recibió un equipo de médicos y salvavidas. Nos ayudaron a subir a bordo, donde nos envolvieron de inmediato en mantas calientes y nos ofrecieron sopa caliente. El capitán del barco, un hombre alto y canoso con el rostro curtido por el sol y el viento, se acercó personalmente a saludarnos. «Bienvenidos a bordo del Odin, señores. Soy el capitán Johansson. Han tenido una travesía increíble. Hemos seguido la búsqueda desde el principio, pero, sinceramente, pocos creían que los encontrarían con vida». «Gracias, capitán», respondí. «Nosotros mismos dejamos de creerlo en algún momento». «Pero han sobrevivido», sonrió él. «Y eso es lo importante. Ahora los examinarán los médicos y luego los llevaremos a Reykjavik. Allí los esperan representantes de sus familias». «¡Nuestras familias!». Sentí cómo el corazón me latía más rápido al pensar en el inminente encuentro con Anna y Sofía. Nos acompañaron al departamento médico del barco, donde los médicos realizaron un examen más exhaustivo. A Kirill le hicieron una radiografía que confirmó una fisura en 2 costillas y una neumonía incipiente. Le recetaron antibióticos por vía intravenosa y analgésicos. Me diagnosticaron deshidratación de 2º grado, quemaduras solares y múltiples lesiones menores, pero nada grave. Me pusieron un gotero con suero fisiológico y vitaminas, y me aplicaron una pomada para las quemaduras. Después de los procedimientos médicos, nos ofrecieron ducharnos y ponernos ropa limpia. Fue una auténtica bendición. Quitarme la sal, el sudor y la suciedad de 6 días en el océano, sentir el aroma del jabón y el champú, ponerme ropa suave y limpia. Cuando salí de la ducha, me esperaba un oficial de comunicaciones. «Señor Verjovsky, su esposa está en la línea. ¿Quiere hablar?». Sentí que el corazón me daba un vuelco. «¡Ana!», asentí, incapaz de articular palabra por la emoción. El oficial me acompañó a la sala de radio y me tendió el micrófono. «Hable. La comunicación está establecida». «¿Ana?». Mi voz temblaba. «Ana, ¿me oyes?». «Gleb». Su voz, distorsionada por las interferencias pero tan familiar, llenó la sala. «Gleb, ¿de verdad eres tú? ¿Estás vivo?». «Sí, mi amor, soy yo». Sentí cómo las lágrimas me corrían por las mejillas. «Estoy vivo, y Kirill también está bien. Estamos volviendo a casa». Tenía tanto miedo. Lloraba ella al teléfono. Cuando informaron del naufragio, y luego pasaban los días, y no había noticias. Casi había perdido la esperanza. «Lo sé, cariño, lo sé. Pero ahora todo ha pasado. Pronto estaremos juntos». «Sofía pregunta por ti todo el tiempo. No entiende lo que ha pasado, solo sabe que papá se retrasa». Al mencionar a mi hija se me encogió el corazón. «Dile que papá la echa mucho de menos y que pronto le llevará el mejor regalo del mundo». «¿Qué regalo?», preguntó Anna. «A mí mismo», respondí. «Y la promesa de que nunca más os dejaré por tanto tiempo».
Hablamos unos minutos más hasta que la señal empezó a cortarse. Le prometí que volvería a llamar en cuanto llegáramos a tierra. Después de hablar con Ana, sentí un torrente de fuerza y energía. Ahora, volver a casa se había vuelto aún más real, palpable. Kirill también habló con su mujer, Elena, y vi cómo se transformaba su rostro tras la conversación. A pesar del dolor y el cansancio, sus ojos brillaban de felicidad. El capitán informó de que llegaríamos a Reykjavik en 10 horas. Durante ese tiempo, debíamos descansar y recuperar fuerzas antes de reunirnos con los representantes de las autoridades, los medios de comunicación y, por supuesto, nuestras familias. Nos asignaron un camarote pequeño, pero acogedor, con 2 literas. Después de 6 días a la intemperie, en una lucha constante contra los elementos, ese sencillo camarote parecía un auténtico paraíso. «No me puedo creer que todo haya terminado», dijo Kirill, acomodándose con cuidado en la litera. «Parece que haya sido una pesadilla extraña y horrible». «Pero no ha sido un sueño», respondí, mirando por el ojo de buey al océano que, hasta hace poco, había sido nuestro carcelero y que ahora era simplemente un paisaje al otro lado de la ventana. Todo fue real. Y lo hemos superado. Guardamos silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Luego, Kirill preguntó: «¿Qué crees que les pasó a Arseni y al copiloto? ¿Encontraron sus cuerpos?» Negué con la cabeza. «No lo sé. Tendremos que preguntarle al capitán, pero estoy casi seguro de que murieron al instante con el impacto. La cabina estaba completamente inundada cuando salimos. Era un tema sombrío, pero no nos dejaba tranquilos. Nosotros habíamos sobrevivido, y ellos no. ¿Por qué el destino lo había dispuesto así? Esta pregunta probablemente nos perseguirá durante mucho tiempo. El cansancio nos venció, y pronto nos dormimos. Por primera vez en 6 días en camas de verdad, a salvo, con la certeza de que al día siguiente veríamos a nuestros seres queridos. Me despertó un golpe en la puerta. Abrí los ojos, momentáneamente desorientado. No estaba acostumbrado a no ver el cielo o la lona de la balsa encima de mí. Luego recordé. Estábamos en el buque de rescate, rumbo a Reykjavik. «Adelante», dije, incorporándome en la litera. La puerta se abrió, y entró un joven oficial. «Buenos días, señores. El capitán me ha pedido que les informe de que nos estamos acercando a Reykjavik. Llegaremos en 1 hora». Kirill también se despertó y se incorporó con dificultad, haciendo una mueca de dolor en las costillas. «Gracias. Estaremos listos». El oficial asintió y salió. Empezamos a prepararnos para la llegada. Nos lavamos la cara, nos arreglamos en la medida de lo posible. El médico entró para comprobar nuestro estado y cambiar los vendajes. «En el puerto les esperará una ambulancia», dijo. «Los llevarán al hospital para una revisión completa». Subimos a cubierta para ver la costa que se acercaba. Reykjavik surgía de la niebla matinal, una ciudad moderna con el telón de fondo de los agrestes paisajes islandeses. «Nunca pensé que me alegraría tanto de ver tierra», dijo Kirill, apoyándose en la barandilla. Asentí, incapaz de apartar la vista de la costa que se aproximaba. Después del océano infinito, la vista de la tierra, los edificios, los signos de la civilización humana, provocaba una emoción casi infantil. El capitán se acercó a nosotros. «Señores, debo advertirles. Habrá mucha prensa en el puerto. Su historia ha despertado un gran interés. Si no quieren hablar con los periodistas, podemos organizar una salida por separado». Kirill y yo intercambiamos una mirada. «Creo que podemos hacer una breve declaración», dije. «Pero sin entrevistas detalladas. Primero necesitamos ver a nuestras familias y recibir atención médica». El capitán asintió. «Entiendo. Transmitiré sus deseos a los representantes del puerto». Cuando el barco entró en el puerto, vimos que el capitán no había exagerado. En el muelle se había reunido una multitud.
periodistas con cámaras y micrófonos, funcionarios con traje, personal médico y, lo más importante, nuestras familias. Enseguida vi a Ana. Estaba en primera fila, cogida de la mano de nuestra pequeña Sofía. A su lado estaba Elena, la mujer de Kirill, con su hija Lisa. Cuando se bajó la pasarela, Kirill y yo fuimos conducidos a tierra. Yo iba caminando, mientras que a Kirill, debido a su estado, lo llevaban en una silla de ruedas, aunque protestaba diciendo que podía caminar. Al pisar tierra firme por primera vez en 6 días, sentí un extraño mareo. Mi cuerpo aún esperaba el balanceo y el movimiento de las olas. Ana me vio y corrió hacia mí, apartando a los periodistas. Un instante después estaba en mis brazos, llorando y riendo al mismo tiempo. «¡Gleb! ¡Gleb!», repetía mi nombre, como si no creyera que realmente estaba allí. La abracé con fuerza, respirando el aroma familiar de su pelo, sintiendo el calor de su cuerpo. En ese momento, todas las pruebas por las que habíamos pasado me parecieron menos terribles. Me habían traído de vuelta a ella. La pequeña Sofía me tiraba del pantalón. «¡Papá! ¡Papá ha vuelto!». Me arrodillé y abracé a mi hija, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Sus manitas se aferraron a mi cuello con tal fuerza que parecía que nunca me soltaría. «Te echaba de menos, papá», dijo con seriedad. «Has estado fuera por trabajo demasiado tiempo». «Y yo a ti, princesa», respondí, besándola en la frente. «Y no me iré nunca más por tanto tiempo». A nuestro lado se repetía una escena parecida. Elena y Lisa abrazaban a Kirill, quien, a pesar del dolor, irradiaba felicidad. Los periodistas nos rodeaban, gritando preguntas y disparando sus cámaras. Un representante del puerto intentaba imponer un mínimo de orden. «Por favor, señores, den espacio a los supervivientes. Harán una breve declaración y luego irán al hospital». A Kirill y a mí nos acompañaron hasta una plataforma improvisada con micrófonos. Yo seguía sosteniendo a Sofía en brazos, sin querer soltarla ni un segundo. «En primer lugar», empecé, dirigiéndome a los periodistas, «queremos expresar nuestra más profunda gratitud a todos los que participaron en la operación de búsqueda y rescate. Sin su profesionalidad y perseverancia, no estaríamos aquí hoy». Kirill continuó. «Hemos sobrevivido 6 días en mar abierto, en condiciones que a muchos les parecerían insoportables. Pero el espíritu humano es más fuerte de lo que pensamos. Luchamos por cada día, por cada hora, por cada minuto, porque sabíamos que en casa nos esperaban». Volví a tomar la palabra. «Estamos dispuestos a compartir nuestra historia más adelante, cuando hayamos recuperado las fuerzas. Ahora, les pedimos que respeten nuestro derecho a reunirnos con nuestras familias y a recibir la atención médica necesaria». Tras esta breve declaración, nos acompañaron hasta las ambulancias que nos esperaban. Subí a una con Ana y Sofía, y a Kirill lo llevaron a otra con Elena y Lisa. De camino al hospital, Ana me sujetaba la mano, como si temiera que pudiera desaparecer. Sofía estaba sentada en mi regazo, contándome todo lo que había pasado durante mi ausencia. Un nuevo dibujo que había hecho, cómo había alimentado al gato del vecino, el dibujo animado que había visto ayer. La escuchaba, sonriendo, disfrutando de las cosas sencillas y cotidianas que antes podría haber considerado poco importantes. Ahora, cada palabra de mi hija era un tesoro. En el hospital nos esperaba todo un equipo de médicos. A Kirill y a mí nos asignaron habitaciones separadas para un examen completo. Ana y Sofía se quedaron conmigo, negándose a dejarme solo ni un instante. Los médicos confirmaron el diagnóstico inicial: deshidratación, quemaduras solares, agotamiento, pero nada que no pudiera curarse con tiempo y los cuidados adecuados. A Kirill le confirmaron una fisura en 2 costillas y una neumonía incipiente, recetándole un tratamiento con antibióticos y reposo en cama durante 2 semanas. Por la noche, cuando terminaron los procedimientos médicos y nos quedamos solos en la habitación, Ana finalmente hizo la pregunta que, sabía,
La atormentaba. ¿Qué pasó allí, Gleb? ¿Cómo sobrevivisteis? Miré a Sofía, que dormía acurrucada al borde de mi cama de hospital, y empecé a contarle. Sobre la repentina avería técnica, sobre la caída al océano, sobre la lucha por la supervivencia durante 6 días, sobre el frío, el hambre, la sed, el miedo y la esperanza, sobre los momentos de desesperación y los momentos de belleza en medio del océano infinito. Ana escuchaba sin interrumpir, solo apretaba mi mano con más fuerza cuando la historia se volvía especialmente dramática. ¿Sabes qué me mantuvo con vida todo este tiempo? Pregunté al terminar mi relato. La idea de vosotras, de ti y de Sofía. Sabía que tenía que volver, que no tenía derecho a rendirme. Ana se abrazó a mí con cuidado, para no lastimar mis heridas. Siempre supe que volverías. Incluso cuando todos decían que no había esperanza, sentía que estabas vivo. Nos quedamos así, abrazados, durante mucho tiempo, sin decir nada. A veces, las palabras no son necesarias para expresar lo que sientes. Al día siguiente, nos visitaron representantes oficiales de Islandia y Rusia. Nos informaron de que la búsqueda de los cuerpos de los pilotos y de los restos del avión continuaba, pero las posibilidades de encontrar algo después de tantos días eran mínimas. También nos dijeron que nuestra historia había causado un gran revuelo en los medios de comunicación de todo el mundo. Nos llamaban el milagro del Atlántico, los Robinson Crusoe modernos, símbolos de la resistencia humana. Las propuestas de entrevistas, libros e incluso películas llegaban de todas partes. Pero Kirill y yo decidimos posponer todas estas cuestiones hasta que volviéramos a casa y nos recuperáramos por completo. 3 días después, los médicos nos dieron el alta. Kirill todavía estaba débil, pero lo suficientemente estable como para volar a casa. Nos proporcionaron un avión médico privado para regresar a Moscú. Antes de partir, visitamos la estación de salvamento para agradecer personalmente al equipo del Odin y a todos los que participaron en nuestro rescate. El capitán Johansson nos recibió con una cálida sonrisa. Me alegra verlos en buen estado, señores. Su historia inspirará a nuestros rescatistas durante muchos años. Les entregamos un regalo simbólico, una maqueta de nuestra balsa salvavidas, fabricada especialmente por encargo, con una inscripción que expresaba nuestra infinita gratitud. Esta balsa nos salvó la vida, dijo Kirill, entregándole la maqueta al capitán, y su equipo nos salvó la vida. Nunca lo olvidaremos. El capitán estaba conmovido. Es un honor para nosotros, pero los verdaderos héroes han sido ustedes, por su voluntad de vivir, por su ingenio, por su entereza. Nos despedimos del equipo de rescate, prometiendo volver a Islandia en el futuro, no ya como náufragos, sino como huéspedes deseosos de conocer mejor el país y a la gente que nos dio una segunda oportunidad en la vida. Antes de embarcar en el avión, eché una última mirada al océano que se divisaba a lo lejos. Estaba tranquilo, apacible, nada que ver con aquella furia implacable que casi nos arrebata la vida. Adiós, susurré, y gracias por la lección. Ana, que estaba a mi lado, me apretó la mano. ¿En qué piensas? En que a veces uno tiene que perderlo todo para entender lo que de verdad importa, respondí. Y en que soy la persona más afortunada del mundo por haber recibido una segunda oportunidad. Subimos a bordo del avión, listos para volver a casa y comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas, una vida que ahora se antojaba infinitamente valiosa. Como dijo Kirill aquella última noche en la balsa, hemos sobrevivido. Y ahora nos tocaba no solo vivir, sino vivir a plenitud, apreciando cada instante, cada respiración, cada sonrisa de nuestros seres queridos. Porque sabíamos, mejor que nadie, lo frágil y a la vez fuerte que puede ser la vida humana.